Evangelio según Lucas capítulo 17. Evangelio según Lucas capítulo 17. Jesús y los leprosos. Aunque tiene como título 10 leprosos son limpiados. ¿Ya están conmigo en el pasaje? Amén. Bueno, vamos. Ustedes me siguen allí con la vista en la lectura. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús: digo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuánta gloria a Dios? Colóquese de pie. Vamos a orar en esta mañana. Primeramente vamos a darle gracias a Dios. Levante sus manos al cielo. Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Invocamos tu santo nombre, Dios, y lo hacemos, Señor, porque realmente estamos agradecidos, Padre. Tú has sido bueno en las maneras. Hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, te has manifestado con mucha generosidad, con mucha benevolencia. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. La vida no es casualidad, Señor, es gracias a tu misericordia, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Yo te doy gracias también por cada uno de mis hermanos, por cada hogar, por cada familia aquí representada. Doy gracias, Dios, porque, Señor, hoy nos da la oportunidad de podernos reunir, Señor. Y sabemos, Dios, que en esta reunión tu Santo Espíritu se mueve de una manera especial, porque tu palabra dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay armonía en esta mañana, hay paz, hay alegría, hay amistad, Señor. Y oro, papá Dios, para que tu Santo Espíritu se manifieste según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Padre, si hay enfermos, Señor, si hay hermanos, Señor, con diferentes necesidades, yo te pido, Dios, que a través de esta palabra tu Santo Espíritu sea ministrando, Señor, esos cuerpos, esas vidas, Señor, según esa necesidad. Y oro para que esta palabra dé fruto, Señor. Oro para que esta palabra sea de paz y comprensión, que seamos edificados, bendecidos a través de esta enseñanza, Dios. Que todo aquel que la pueda escuchar, Señor, sea lleno de fe, de confianza, de fortaleza. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestras vidas, que esta palabra sea alimento para todo nuestro ser, oh Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor, y declaro para ellos lo que tu palabra me enseña, que es un año de buenas noticias, un año de bendición, un año agradable, un año de buena salud, un año de prosperidad. Yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar, Padre, y pido lo mejor para ellos, Dios, y declaro en el nombre de Jesucristo que esta palabra se hará realidad, Señor. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Es día bueno, es día agradable, porque es el día que tú hiciste. Nos gozaremos en él, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dicen amén y amén. Gloria a Dios. En este pasaje antes leído encontramos que aquí se nos narra de uno de los milagros más poderosos que
hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio. Y este milagro, este hecho poderoso, sucedió en una aldea entre Samaria y Galilea. Era una aldea donde yacían unos leprosos. Dice la palabra que el Señor Jesucristo pasó por este lugar, iba rumbo a Jerusalén. Y entre ese espacio de Samaria y Galilea, dice la palabra que le salieron al encuentro 10 leprosos. Y aquí encontramos que sucedió una de las sanidades más especiales durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo que esta sanidad, que este milagro fuera especial? Los hechos que acompañaron ese milagro. Número 1, dice la palabra que eran 10 personas que estaban padeciendo del mismo mal. Dice la palabra que eran leprosos. Esta enfermedad también se llamaba como plaga. Dice la palabra del Señor, los 10 salieron al encuentro del Señor o empezaron a gritarle, ten misericordia de nosotros. Estaban unánimes, repita conmigo, unánimes. Estaban en un solo sentido. La palabra del Señor nos enseña que allí entre esos leprosos había uno que era extranjero, uno que era de Samaria. Y entre samaritanos y judíos no se relacionaban. Pero algo que nos enseña la palabra es cómo la necesidad hace de que personas que tengan diferencia en un momento dado puedan compartir. No se comunicaban entre sí, no se relacionaban entre sí, pero la necesidad, la enfermedad, lo que ellos estaban viviendo, hicieron que pudieran convivir. Pero también hubieron otras cosas que sucedieron allí en ese día. Por ejemplo, las personas que sufrían de este mal, de esta plaga, eran aisladas. Según Levíticos capítulo 13, allí encontramos que esas personas eran aisladas, esas personas eran separadas, no podían socializar, no podían convivir con las demás personas. Encontramos también otras cosas. Por ejemplo, esas personas debían gritar cuando se acercaba a alguien que no padecía del mismo mal de ellos debían gritar, somos inmundos, para que las personas no se le acercaran, porque ellos los aislaban, porque esa enfermedad era contagiosa. Y eso no sucedió allí. Ellos no gritaron, somos inmundos. Ellos lo que gritaron fue, Señor, ten misericordia de nosotros. Encontramos también que el Señor Jesucristo no hizo lo que normalmente hacía. ¿Qué era lo que normalmente él hacía cuando le llevaban un enfermo, cuando se presentaba un enfermo? Dice la palabra que él les imponía las manos. Y fue algo que él enseñó. Él dijo, el que cree en mí hablará nuevas lenguas, en las manos tomará serpientes y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué pasó allí? El Señor no impuso manos. El Señor le dijo a estos hombres, vayan, preséntense al sacerdote. No les impuso manos. Hubieron cosas que el Señor Jesucristo no las practicó, que eran comunes, que eran normales en Él. Pero entonces, dice la palabra del Señor, los 10 leprosos empezaron a gritar a una voz, ten misericordia de nosotros. Y escuchen, hermano, elementos adicionales. Los 10 leprosos tenían fe. Los 10 leprosos estaban unánimes. Los 10 leprosos obedecieron. Cuando el Señor les dijo, vayan, preséntense al sacerdote,
Inmediatamente ellos, sin mediar palabra alguna, obedecieron. Repitan conmigo, la obediencia trae bendición. Y saben, hermanos, que parece ser que la obediencia como que era la medicina para ese tipo de enfermedad. Más adelante vamos a ver otro hombre que padecía también de lepra. Y su medicina fue obediencia. Levante su mano derecha y repita conmigo, la obediencia es medicina. La obediencia trae bendición. Y en Deuteronomios capítulo 28 la palabra del Señor nos habla allí, bendiciones a la obediencia. El Señor simplemente les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y ellos salieron. Ahora bien, esta enfermedad de la lepra tenía una ley. Y quiero que vayan conmigo al libro de Levíticos capítulo 14, versículo 2. Levíticos capítulo 14, versículo 2 en adelante. Amén. Vean. Levíticos 14:2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Escuchen. Repitan conmigo. La lepra tenía una ley. ¿Qué dice aquí? Esta será la ley ¿de quién? Del leproso. Y esa ley era bastante rígida. Pero aquí habla de la ley cuando era ¿qué? Sano. Pero tenía también ley cuando lo declaraba, cuando el sacerdote lo declaraba al leproso. Y esa ley era bastante dura. Alguien que me busque aquí, devuélvase en el capítulo 13. La ley, lo que decía el sacerdote cuando lo declaraba al leproso. Tenía que aislarse, tenía que usar una ropa andrajosa. Tenía que gritar, soy leproso, soy inmundo, soy impuro. ¿Y usted sabe qué significaba eso para una persona? Eso era un estigma para él. Eso traía problemas psicológicos. Imagínense a alguien tener que gritar, tengo cáncer, tengo cierta enfermedad. Aparte de la enfermedad física, que la lepra era una enfermedad en la piel, que poco a poco los iba consumiendo. Se cree que las personas que sufrían de lepra, perdían miembros de su cuerpo. Pero aparte de eso, de la enfermedad, entonces resulta que tenían que cargar con ese estigma. Tenían que gritar, somos inmundos, los aislaban, los apartaban. Pero entonces también había una ley cuando ellos los declaraban sanos, o cuando se creían sanos, cuando se creían limpios, que prácticamente era un milagro para que eso sucediera. Entonces, ¿qué dice? Léame la ley de cuando los declaraba, cuando el sacerdote los declaraba impuros. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Escuche, número 1, lo declarará ¿qué? Inmundo. Y en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Ajá, sigue. Y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y el séptimo día el sacerdote lo reconocerá de nuevo, y si pareciese haberse oscurecido la llaga,
y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si extendiese la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubriera a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Bueno, vemos aquí, más adelante dice, le habla de que tendría que aislarse, tendría que separarse, tendría que vestir una vestimenta especial, tenía que gritar, tenía que... El leproso es y es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en que no tiene la llaga llevará vestidos rasgados y la cabeza descubierta, y empozando pregonará: inmundo, inmundo. Inmundo, inmundo, y habitará solo. Agrega allí, y habitará solo. Entonces, ahora podemos entender lo que pasaba con este tipo de personas. Pero entonces, en Levíticos 14:2 ya habla de la ley si ocurría el milagro y recibía sanidad, si realmente había sucedido algo. Entonces, ¿qué dice allí? En Levíticos 14:2, mi hermana Marietti, déjame el favor y me lee. Era un ritual. Aquí podemos entender por qué el Señor Jesucristo les dice: vayan, preséntense al sacerdote. Y quiero que estemos bien atentos porque aquí sucedió algo súper especial. Porque es que aquí habla de la ley, si se declaraban, si ellos creían que estaban sanos. Tenían que pasar por un proceso. El sacerdote les hacía una evaluación. Eso no era cuestión de llegar y decir: yo soy sano y me puedo ir nuevamente a convivir, a socializar con la familia, con las demás personas. No. Así como el sacerdote lo declaraba impuro, como el sacerdote lo declaraba inmundo y lo aislaba, igualmente si el leproso se creía sano, tenía que presentarse también al sacerdote, y era el sacerdote el que determinaba si podía regresar nuevamente a la aldea, si podía regresar nuevamente entre el pueblo, si él tenía que hacer una evaluación. Y escuchen, ese proceso duraba 8 días. No era cuestión de que llegaba y le decía: sí, usted ya es sano, tranquilo, no. Entonces, dice allí en Levíticos 14:2, ley del leproso que es sano. Bien pueda, mi hermano. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y traerla de cedro, grana e hisopo. Bueno, ya, mi hermano. Allí comenzaba el ritual, comenzaba el proceso. El sacerdote lo observaba y hacían allí sacrificios, animales y bueno, y lo tenía 8 días, duraba ese proceso, 8 días bajo observación. A los 8 días comenzaba otro proceso. Bueno, y eso demoraba una cantidad de días. Pero entonces, volvamos al pasaje inicial. La palabra que el Señor Jesucristo le declaró a los leprosos es: vaya, preséntense al sacerdote. ¿Sabe qué fue la palabra que el Señor le declaró allí? El Señor de esa manera los estaba declarando sanos. El Señor no les dijo: vayan, presenten al sacerdote, si ellos ya han sido declarados leprosos. Solamente podían regresar al sacerdote si ellos se creían sanos. Entonces, la palabra que el Señor les dio fue una palabra de fe, una palabra de sanidad. Les dijo, en otras palabras, lo que les dijo fue: ustedes ya están sanos, vayan, presenten al sacerdote para que cumplan el proceso, para que el sacerdote vea que ustedes ya son sanos, que pueden regresar con la familia, que pueden convivir, que pueden socializar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, esas son declaraciones de fe. Para el Señor Jesucristo ya ellos estaban sanos. Sencillamente les dijo: vayan.
cumplan lo que dice la palabra, preséntense al sacerdote. Y efectivamente, dice la palabra que cuando ellos salieron, uno se dio cuenta que ya ese milagro había sucedido, que ya su llaga había desaparecido, que ya su lepra había desaparecido. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que ese hombre se devolvió y le dio gracias. Ese hombre se postró ante el Señor Jesucristo y empezó a honrarlo, empezó a darle gracias. Y aquí sucedió algo, hermanos, que la historia es muy bonita, hasta allí es muy bonita. Pero entonces aquí sucedió algo que al mismo Señor Jesucristo lo sorprendió. Dice la palabra que eran 10. Los 10 fueron sanos. Pero solamente uno regresó. Solamente uno dio esa manifestación de gratitud. Y el Señor preguntó, ¿no eran 10? ¿Y dónde están los otros? Escuchen esto. Los 10 leprosos tenían fe. Cosas en común. Tenían la misma enfermedad. Estaban viendo la misma situación, aislados, separados. Los 10 tenían fe. Los 10 tenían ese sentido de obediencia. ¿Sabe que hay algunos que tienen fe, pero no tienen ese sentido de obedecer? La misma enfermedad, el mismo problema, las mismas dificultades, convivían en la misma aldea. Los 10 tenían fe, los 10 obedecieron. Pero había uno que era diferente. Había uno que tenía fe, que tenía ese sentido de la obediencia, pero que tenía algo que es lo más importante, que es lo más hermoso, y es lo que Dios alaba y reconoce: tenía gratitud. ¿Saben, hermanos, que hoy hay muchos que tienen fe y hasta obedecen, pero en su corazón no hay gratitud? ¿Saben que los 10 leprosos, los 9 que no volvieron a darle gracias al Señor, yo creo que ellos siguieron sanos? La palabra del Señor no me dice que la lepra le regresó. Yo creo que ellos se fueron a disfrutar de su sanidad. A lo mejor cumplieron y se presentaron al sacerdote. A lo mejor el sacerdote los declaró sanos, los declaró libres. Pueden regresar, llevar una vida normal. Pueden regresar a estar con sus familias. Y estoy seguro que ellos disfrutaron de esa sanidad. Pero no disfrutaron, no tuvieron esa experiencia que vivió el extranjero. Ese hombre recibió una bendición adicional. Ahora mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos quieren bendiciones adicionales? Amén. Ellos se fueron solamente con la experiencia de que alguien los sanó, de que alguien les hizo un favor. Y saben, hermanos, que es algo que a mí me llama la atención, porque hoy en día se sigue presentando la misma situación. Muchos han llegado al Señor con la lepra de la pobreza, con la lepra del desempleo. ¿Sabe que había muchas clases de lepra? Hace un momento leíamos de algunas. Había muchas clases de lepra. Muchos llegan al Señor con la lepra de la pobreza, la lepra de la escasez, la lepra de los problemas, la lepra del desempleo. Y reciben la respuesta, reciben la bendición de Dios. Y se van a disfrutar de su negocio, se van a disfrutar del empleo, se van a disfrutar de lo que el Señor les dio.
se olvidan de dar gracias. Y esa es la actitud más fea, más desagradable que cualquier hombre, cualquier mujer pueda tener, no solamente ante Dios, sino ante cualquier persona. La ingratitud, hermano, es algo que realmente molesta, desagrada. Y nótese que el Señor Jesucristo preguntó, ¿y sabe qué es lo más tremendo? Que el que regresó a darle gracias era extranjero, del que menos se esperaba. La palabra nos da a entender que los otros eran judíos. Y él dijo, solamente este extranjero, ese extranjero experimentó lo que los otros no experimentaron. No solamente experimentó la sanidad, experimentó esa gracia de Dios que se manifiesta para salvación. ¿Qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. Algunos se contentan solamente con tu fe te ha prosperado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha dado un empleo. Pero no es suficiente. Ese leproso sabía que en el Señor había algo más. Algunos experimentan la gracia de Dios, la presencia de Dios, solamente para recibir favores, para recibir beneficios. Pero no, hermano, yo debo experimentar la gracia, la misericordia, la benevolencia de Dios, también siendo agradecido en medio de la felicidad. ¿Usted se imagina cómo era el semblante de ese leproso en ese momento? Ustedes se podrán imaginar en esta mañana cómo era la felicidad que ese hombre sentía. ¿Cuántos años viviendo en ese estado, aislado de la sociedad, gritando soy inmundo? ¿Usted se imagina la felicidad de ese hombre al ver su cuerpo, su piel limpia? La alegría, la felicidad con la que ese hombre regresó a darle gracias al Señor. Y experimentó algo diferente. Levante su mano y diga, yo debo tener fe. Yo debo tener obediencia. Pero también debo tener gratitud. Y escuchen esto, hermano. La gratitud, alguien dijo, la gratitud toca el corazón de Dios. Pero yo digo algo más. La gratitud no solamente toca el corazón, también mueve la mano de Dios cuando dicen amén. Lo peor que puede tener un ser humano es ser ingrato, ser desagradecido. Y la palabra del Señor nos enseña. El Señor Jesucristo nos enseñó a ser agradecidos. La palabra del Señor dice, debemos dar gracias. El verso 5:20 dice, debemos dar gracias por todo y en todo. Lo dice también en 1 Tesalonicenses 5:20. Dando gracias en todo tiempo. Mire, los milagros más extraordinarios del Señor Jesucristo sucedieron después de haber dado gracias. La resurrección de Lázaro. Las palabras que el Señor Jesucristo dirigió al Padre fue, gracias te doy porque sé que me escuchas. Y a ti te digo, Lázaro, sal fuera. Repitan conmigo, el ser agradecido trae vida, trae restauración. En el milagro de los peces y los panes, dice la palabra que el Señor Jesucristo, levantando las manos al cielo, dio gracias y luego mandó a los discípulos a que repartieran. Ser agradecidos trae bendición. Pero hay otro pasaje también que nos habla de un hombre que tenía lepra. Y vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Porque es que, aunque fueron dos situaciones
muy distantes la una de la otra, pero hay mucha similitud. Allí nos habla de un hombre que tenía lepra. Quiero que me lean los primeros 2 versículos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel. Bueno, escuchen. Este hombre era ¿qué? Importante, no general. Era valeroso. Y dice la palabra que por medio de él Dios había traído ¿qué? Liberación o salvación a Siria. Pero, como sucede con muchos, tenía un pero. Tan buen hermano, pero ese pero que tenía este hombre era físico, era enfermo. Dice la palabra que este hombre tenía ¿qué? Lepra. Repita conmigo, lo mismo de los otros 10. ¿Saben que en la época de Eliseo como que era la enfermedad de moda? En Lucas capítulo 4 dice que en la época de Eliseo habían muchos leprosos y solamente uno fue sano. ¿Y sabe de quién está hablando? De Naamán. En la época de Eliseo habían muchos leprosos, pero solamente uno fue sano. La lepra en la época de Eliseo era la enfermedad de moda, era la plaga de moda. Y aquí tenemos a un general del ejército, a un sirio, padeciendo esa enfermedad. Dice la palabra del Señor que en ese estado, en la casa de este hombre había una mujer, una sierva, una esclava. Y esa mujer era del pueblo de Israel. Y le dijo a Naamán: si mi señor fuera al profeta que hay en Israel, él lo sanaría. Estoy parafraseando. Este hombre le creyó, fue al rey y le comentó lo que le había dicho la criada. El rey, dice la palabra, dio carta, le dio presentes y lo mandó al rey de Israel. Parece que entre el rey de Siria y el rey de Israel habían buenas relaciones. Ahora, ¿qué dice en el versículo 8? Alguien que me lea el versículo 8. Amén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó... El 7, léame la tercito, el 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bueno, el hombre llegó al rey de Israel. Repitan conmigo, con su lepra. Pero aparte de su lepra traía algo más. Traía presentes, traía cartas. Ese hombre iba bien preparado. Entonces llega donde el rey de Israel y se presenta y el asunto de las cartas decía: hágame el favor y lo sana. ¿Qué dijo el rey de Israel? ¿Es que acaso soy yo Dios? El rey de Israel lo tomó como una provocación del rey de Siria. Dijo: miren cómo me está provocando. Repitan conmigo: yo no soy médico, pero bajo la unción y el poder de Dios yo puedo sanar. Dijo: yo no soy Dios, yo tampoco soy Dios. Pero si alguien tiene fe, si alguien tiene obediencia, si alguien tiene gratitud, yo creo que la sanidad se puede manifestar. El rey de Israel lo tomó como un insulto, como una provocación.
Pero eso llegó a oídos de Eliseo. Y Eliseo tampoco era Dios. Pero Eliseo sí era un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo tenía la unción de Dios. Y tenía la fe de Dios. Y eso es más que suficiente. Llegó a oídos de Eliseo. Y mire lo que dice Eliseo, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que profeta en Israel. Amén. Miren lo que hace Eliseo. Cuando se enteró de lo que había hecho el rey, le dijo: ¿pero por qué has rasgado tus vestidos? Mándemelo a mí, que yo sí sé qué es lo que voy a hacer. Ahora repitan conmigo: el varón de Dios, normalmente sabe lo que tiene que hacer. Mándemelo a mí, que yo sé qué es lo que hay que hacer. Y aquí entonces vuelve el principio de la obediencia. Va el leproso, va el sirio, va Naamán y se presenta. Llega donde el profeta. ¿Y qué es lo que le dice Eliseo? Mire, algo práctico, algo sencillo. Un principio de obediencia. Ve. ¿Qué le dijo el Señor a los leprosos? Vayan. Algo sencillo. Ve, zambúllete o métete en el río 7 veces. El Señor Jesucristo les dijo: vayan, presenten al sacerdote. ¿Qué dijo Naamán? ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Se enojó. Repitan conmigo: enfermo y soberbio. Enfermo y orgulloso. Se dice que el Jordán es uno de los ríos más sucios. Y Eliseo le dice: ve, métete allí 7 veces. Y ese hombre, la reacción fue: salió enojado y salió murmurando. Yo pensaba que este hombre iba a salir, me iba a imponer manos y me iba a decir: sé sano y ya. Y dijo: mire, en Siria hay ríos mejores que este. Habana y Farpar son mejores. Son mejores que ese río cochino. Si me hubiera mandado a bañarme en una piscina, salió murmurando. Pero mire aquí lo importante de uno estar rodeado de gente de bendición, de gente con visión de obediencia. Pregúntese usted en esta mañana: ¿qué tal es la gente con la que usted se relaciona? ¿Qué tal es la gente que le rodea a usted? ¿Será que en un momento de necesidad lo pueden apoyar? ¿Lo pueden llevar a reflexionar de buena manera? Mire que aquí tenían más fe los criados de Naamán que él mismo. Tenían más sentido de obediencia a los criados que él. Y a veces uno necesita que las personas que lo rodeen le peguen un empujoncito, lo hagan reaccionar, le hagan reflexionar. Pero sabe que a veces las personas con las que uno se relaciona lo acaban de hundir. ¿Qué le dijeron los criados? Mi señor, con todo respeto, si este hombre le hubiera pedido algo más difícil, pero ¿qué fue lo que le pidió? Métete en el agua. ¿Qué más da? Haga caso, mi señor. Obedezca. Dígale que tiene su lado, dígale: haga caso, obedezca. La palabra del Señor dice que los mandamientos de Dios no son gravosos.
Dios nos pide algo imposible, algo difícil que nosotros no podamos cumplir. La palabra del Señor dice que no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar. Lo que Dios pide es fácil, sino que a veces el orgullo, la soberbia es lo que hace las cosas difíciles. Finalmente, ¿qué dice la palabra? El sirio, el leproso, obedeció. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 10, dice que fue sano. Dice que su piel se volvió como la piel de un niño. Versículo 14. Ajá. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Amén. ¿Y qué hizo inmediatamente? Repitan conmigo, gratitud. Él hubiera podido seguir nuevamente su camino de regreso. Eliseo no le dijo que regresara. Y escuchen esto, hermanos. Dios hace el favor, Dios le responde. Pero Dios espera cuál es su reacción. Si es de gratitud o si es de ingratitud. Eliseo sencillamente le dijo, ve, zambúllete en el río. Y no le dijo, y luego regresa a ver cómo salió. Allí la palabra de Dios no me dice, el Señor Jesucristo tampoco le dijo a los leprosos, vayan y regresan. No, eso debe ser de corazón. El Señor a ninguno de los que le hizo bien le dijo, regresen. Sencillamente el sirio es algo, hermano, que debe fluir, debe nacer, que debe ir con nosotros. Cuando él vio que estaba sano, sencillamente hizo lo que debe hacer toda persona agradecida, regresó. Se presentó y le dijo, mira, soy sano y te ruego que tomes de lo que yo he traído. Tomes de estos presentes. Aunque la palabra no lo dice, pero yo puedo hoy sentir la alegría de ese hombre. Para él era el día más hermoso de sus días, de su vida. Era lo que él más anhelaba. El estigma que él tenía de leproso había sido quitado. Él le dice, por favor, tome de esto. El hombre de Dios no tomó. ¿Sabe por qué? Porque él no había sido el que lo había sanado. La sanidad se la había dado Dios. Pero regresó, pero volvió. Lo que no hicieron los otros 9 en el pasaje de Lucas. Miren, y lo que yo veo aquí es que los extranjeros como que tienen más sentido de gratitud. Ese hombre era sirio. Mi pregunta es, si hubiera sido judíos, ¿sería que hubiera regresado? Bueno, no lo sabemos. Pero me llama la atención es que en el pasaje de Eliseo era sirio. En el pasaje del Señor Jesucristo, el leproso era samaritano. A veces como que tienes más sentido de gratitud los que son ajenos a la vida cristiana. ¿Y dónde estaban los judíos? ¿Dónde estaban los otros 9? Solamente el samaritano regresó atrás. Repita conmigo. Fe, obediencia y gratitud. Son 3 principios que Dios bendice. Los otros 9 se fueron sanos. Los otros 9 se fueron libres a disfrutar de su sanidad. Pero no fueron salvos. Escuchen esto, no fueron salvos. Porque solamente al samaritano el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Es lo que pasa hoy con muchos. Se contentan con el empleo, se contentan con el negocio, se contentan con la sanidad,
Se contentan con la restauración y gloria a Dios. Pero mi pregunta es, ¿y dónde está la otra parte? El ser agradecidos trae una bendición adicional. Dios me lo bendiga. Perdón, Dios lo guarde. El ser agradecidos trae una bendición adicional. Estamos en el mes de la gratitud. Hermano, atesora esa palabra en su corazón. Aprendamos de ese hombre, de esos hombres agradecidos. En el Salmo 103 dice, alguien que me lo lea, el salmista allí, plenamente convencido de esto, dice: oh alma mía, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aquí viene la palabra clave. Y no olvide, repite conmigo, no olvidar. No olvide ninguno de sus beneficios. Pero alguien que lo lea, me lo va a leer fuerte. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Que sana todas tus dolencias, el que se espanta de dolor de tu vida, el que te corona de favores de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te reconoce con una. Amén. Allí habla de algunos beneficios. Pero mire, qué palabra tan hermosa. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Repitan conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego dice: y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que te corona de favores. Y solamente narra algunos pocos, pero los beneficios de Dios son mucho más. Dice la palabra que Él da vista al ciego, que da el pan al hambriento, que hace justicia al agraviado, que guarda al extranjero, que hace habitar en familia al estéril, padre de huérfanos y defensor de viudas. Lo que tenemos se lo debemos a Él. Amén. ¿Por qué no ser agradecidos con el Señor? ¿Sabe que es algo que yo he visto? Que muchos se van después de obtener el bien que esperaban. Muchos vinieron por una sanidad y la encontraron, y gloria a Dios. Pero no volvieron. Muchos venían detrás de un empleo, lo obtuvieron, gloria a Dios, pero no volvieron. Muchos querían un negocio y lo tienen, gloria a Dios, porque le respondió, pero no volvieron, se quedaron con el negocio, se quedaron con el empleo. Algunos querían un esposo, algunas querían un esposo, lo consiguieron. Y hoy el Señor pregunta: ¿y dónde están? ¿Dónde está la del esposo? ¿Dónde está la del negocio? ¿Dónde está el del negocio? ¿Dónde está el del empleo? Y solo para nombrar esos. ¿Sabe que aquí en nuestra congregación algunos vinieron y querían casa? Le oraban al Señor por una casa. Los leprosos querían sanidad. Ten misericordia a nosotros. Recibieron la sanidad. Algunos venían y clamaban por la casa, recibieron la casa. Y mi pregunta es, y es la pregunta del Señor: ¿y dónde está el de la casa? ¿Dónde está? Lamentablemente, hermanos, es lo que parece ser que es lo que prevalece hoy, la ingratitud. Pero Dios hoy espera hombres y mujeres agradecidos, que lo honren, y que no solamente le busquemos por obtener de Él un beneficio. El Señor quiere que experimentemos con Él también la felicidad de haber sido bendecidos,
que testifiquemos de su gracia. La hermana Cecilia en esta mañana quería testificar algo. Ella me decía, pastor, yo quiero testificar que yo ya he venido en días pasados con un dolor de oído. Y que mientras se hacía oración aquí, ella sintió que su oído se destapó. Y fue sana. Pero ahí está la hermana, agradecida. ¿Qué hizo el Señor por usted en el año 2013? Yo creo que el Señor hizo mucho. Y hay muchas formas de ser agradecidos con el Señor. Pero una, hermano, es que hay que regresar. El sirio regresó donde Eliseo, al lugar donde había sido bendecido. Amén. El leproso volvió al lugar donde había sido bendecido. Aquí fui bendecido. Fui bendecido por Dios. Voy a darle la gloria. ¿Sabe que anoche estudiábamos? La palabra del Señor pide que le demos gloria a Dios en muchos pasajes. ¿Y sabe qué es dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios es ser agradecido. Eso es darle la gloria a Dios, es ser agradecido. El Señor lo dijo y quiero que leamos esa última parte de Lucas 17. El leproso regresó y dice que se postró. ¿Y qué era lo que él decía postrado? Gracias. Hermano, esto a mí me conmueve, me llega a lo más profundo de mi ser. Yo me puedo imaginar por un momento a ese hombre allí de rodillas, postrado. Solamente lo que él atinaba a decir era gracias, gracias. Y el Señor Jesucristo lo ve y dice, eran 10, ¿dónde están los otros 9? Solamente este vino a dar gloria. Dar gracias es dar gloria a Dios. Alguien que me lo lea, léamelo. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Se postró en tierra dándole gracias, y este era samaritano. Y siga, léame la otra parte. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. No hubo quien más volviese y era, ¿qué? Gloria. Repitan conmigo. Ser agradecido, sinónimo de dar gloria. Solamente este extranjero. Y luego se dirige a él con esa ternura y le dice, vete, eres libre. Ya no necesitas presentarse al sacerdote. Pero mire, este hombre entendió algo. Yo creo que ese leproso sabía que ese ritual, ese presentarse a los sacerdotes le iba a demorar mucho tiempo. Ese hombre sabía que ese proceso iba a durar más de 8 días. Y yo puedo sentir que en esta mañana él pensó, no, yo no voy a perder tiempo. Yo no voy a esperar todo ese proceso para venir a darle gracias a mi Señor. Yo lo tengo que hacer hoy. Yo tengo que darle primero las gracias a mi Señor. Yo no voy a esperar esos 8 días. A lo mejor lo hizo después. Yo creo que ese hombre lo hizo después. Pero primero se presentó al Señor Jesucristo y le dio las gracias. Nosotros a lo mejor vamos a decir de que pensaban regresar. Pero ¿usted cree que después de 8 días iban a encontrar al Señor en esa aldea? Después de 8 días que demoraba ese ritual, iban a encontrar al Señor. Algunos están esperando. En febrero, en marzo, en abril. Después voy. La palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón.
El asunto es hoy. Yo debo ser agradecido con el Señor hoy. Yo no puedo dejar que pase el tiempo. Yo debo ser agradecido con el Señor todos los días. Pero en Comunidad Familiar Cristiana se ha establecido el mes de enero para darle gracias a Dios. El sirio le dio presente, llevó presente, en señal de gratitud. Eliseo no lo recibió, pero nosotros sí lo vamos a recibir. Usted está agradecido con el Señor. Que en este mes usted, un acto de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho, usted se presente ante Él. Diga, Señor, yo estoy agradecido, colóquese de pie. Más en esta mañana le voy a pedir en dos, vamos a entonar un canto, creo que tenemos tiempo. El Señor ha hecho tanto por nosotros. Hizo tanto por nosotros en el 2013, en el 2014. Pero yo estoy seguro que en este año el Señor va a hacer aún más. Yo no sé si usted lo cree. Y en la palabra del Señor encontramos un principio. Yo no solamente debo dar gracias por lo que he recibido, también debo dar gracias por lo que voy a recibir. Levante sus manos al cielo. Yo no sé qué ha hecho el Señor por usted, por su familia. Además, yo no sé usted qué está esperando el Señor para este año. Si usted tiene fe, si usted está dispuesto a cumplir lo que el Señor demanda, si en su corazón hay gratitud, no espere a que las cosas sucedan, no espere a que pase el tiempo. Levante sus manos y comience a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Entonemos ese cántico, sintiéndolo. Gracias, mi Señor.
hemos recibido grandes beneficios, no solamente físicos, sino también espirituales. Señor, tú nos has sanado de la enfermedad, del pecado, Señor. Nosotros también éramos leprosos, Señor. Estábamos desahuciados, estábamos aislados de tu gracia. Estábamos, Señor, aislados de tu presencia, de tus promesas. Hermana, hermano, así, esa era nuestra condición. Era semejante, era similar a la de estos leprosos. La palabra del Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos leprosos crónicos. Estábamos aislados de la gracia y la misericordia de Dios, de sus promesas, de su amor. Pero nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos limpió, dice la palabra, nos limpió. Él asumió nuestra condición. Es el beneficio más grande. Y solamente ese beneficio más que suficiente para estar agradecidos con el Señor. Pero no solamente nos limpió de la lepra del pecado, de la maldición del pecado, quitó ese estigma del pecado, sino que nos ha dado muchos beneficios más. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Señor, gracias por todos esos beneficios. Y yo te pido hoy, Señor, por aquellos que han sido ingratos, desagradecidos, que después de haber recibido beneficios, sanidades, bienes, favores de muchas clases, abandonaron, Padre. No volvieron, Señor. Están bendecidos, papá, pero no están experimentando esa gracia, ese doble beneficio que trae la gratitud. Te pido perdón, Señor, por esos hermanos que han sido ingratos, que se han olvidado, Señor. Y te pido, Dios, guárdanos de la ingratitud, de ir olvidando lo que tú has hecho o lo que vas a hacer por nosotros, porque yo creo que en este año 2015 las bendiciones van a abundar. Además creo, Señor, que van a sobreabundar. Creo que van a haber sanidades, que van a haber milagros, que van a haber restauraciones. Creo que en este año 2015 los cielos estarán abiertos. Guárdanos, Señor, de la ingratitud. Hermano, dile, Señor, guárdame de la ingratitud. Dile, Señor, guárdame de ir a olvidar los beneficios. Hermano, los beneficios se pueden. La palabra del Señor dice que las cosas terrenales son perecederas, pero la gracia de Dios jamás perecerá. Y que hace su voluntad permanece para siempre. Levanta sus manos para Él en esta hora. Y si en su corazón hay gratitud hacia Él, manifiéstate en esta mañana, manifiesta esa gratitud. Dele gracias a Dios por su familia, por sus hijos. Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Dile, Señor, te doy gracias. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Dile, Señor, gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por toda mi familia, por la iglesia. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi familia. Gracias, Dios, por mis hermanos, por mis sobrinos, por toda mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Gracias. Gracias, Dios, por todo que hablamos. Si
Si alguien está delicado o delicada de salud, si alguien tiene alguna necesidad, yo le pido que levante su mano derecha. No importa cuál sea su necesidad esta mañana. Hoy, Señor, yo creo que hoy el Señor se ha manifestado. Solamente te digo lo siguiente. El Señor Jesucristo le dijo a los leprosos: ve, presentes al sacerdote. Eliseo le dijo al sirio: ve, sacúdete en el agua 7 veces. Hoy la palabra hoy es dale gracias al Señor. Es algo sencillo. Dile: Señor, te doy gracias, porque sé que tú me vas a sanar. Y escuchen esta palabra en el transcurso, en el camino de la iglesia a la casa. Yo declaro que vas a recibir sanidad. Vas a recibir esa sanidad, vas a recibir esa respuesta. Dele gracias al Señor. Dios, te doy gracias por todos mis hermanos. Doy gracias por todos mis hermanos, Señor. Los bendigo en tu nombre, Padre. Y declaro que conforme a esa palabra ellos recibirán en esta mañana, Señor. Declaro que ellos recibirán esa sanidad. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor. Declaro en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Recibe en esta mañana, Dios, toda la gloria, Padre, y la alabanza. Y más rebelde la nueva civil, la nueva salud. Y más la nueva carta, la nueva civil, oh Espíritu de Dios, gracias. Gracias, gracias. Si alguien quiere hacer, lo dice el leproso samaritano, si alguien quiere venir aquí por un momento, postrarse y darle gracias a Dios, solamente van a ser 12 minutos. Si alguien lo quiere hacer, no es ante mí, es ante Dios. Si alguien quiere postrarse, si alguien cree que tiene motivos para postrarse ante Él, el día es hoy. No espere 8 días, no espere. El próximo domingo lo voy a hacer. Oh, Mashiach, que te lo vas a hacer. Oh Espíritu de Dios, hoy hay unción de gratitud. Mientras usted da gracias, algo está sucediendo. Algo sucede. Postrarse y dar gracias toca el corazón de Dios, mueve la mano de Dios. Creo que la mano de Dios empieza a mover en ese momento. Un pueblo agradecido, un corazón agradecido, un corazón humillado no desprecia a su Dios. Eso lo dice la palabra. Señor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu benevolencia, por tu generosidad. Por tu misericordia, Dios, no hemos sido consumidos. Nuevos han sido cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Padre. Gracias te damos. Nos postramos ante ti, Señor. Hoy nos arrodillamos ante ti y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor.
Lo que estás haciendo, nos confundimos, Señor. Nos confundimos en una manifestación de gratitud. Nos unimos, Señor, a esa oración celestial. Somos uno con esos ángeles. Gracias, Dios, gracias. Digno eres de recibir la gloria y la honra. Digno eres de recibir la exaltación. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Oh, mi Señor, gracias. Me uno a todos mis hermanos, Señor. Me uno, Señor, a esas acciones de gracias. Me uno, Señor, a esas manifestaciones de gratitud. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias, Dios, por todos mis hermanos. Los bendigo a todos y declaro para ellos, Señor, un año de grandes bendiciones, Señor. Señor, bendigo esta niña, Dios. Y pido que tu Santo Espíritu sea sobre ella, Señor. Que el poder de tu presencia sea arropando todo su ser. Que tu poder y tu gracia se manifieste sobre su vida, Dios, cada mañana, cada día. Espíritu de Dios, cóbrela con tu manto, Señor. Tú conoces su estado, Señor. Espíritu de Dios, llena de tu presencia, Señor. Que respire ese aceite, Señor. Que respire ese aceite, Señor. Ese aceite de sanidad. Oh, mi Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Bendito por los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Para que los escuche esta palabra. Lo que no has recibido durante mucho tiempo. Lo que no has recibido durante muchos años, quizás, luchas. Yo creo que hoy tú lo recibiste a través de este acto de gratitud, de humillación, de reconocimiento. Porque el ser agradecido trae una bendición adicional. Ser agradecidos hace que Dios se manifieste de una manera especial.
Yo siempre esa palabra en cada uno de mis hermanos. Padre, conforme a esa necesidad que tenemos, yo creo que tú estás manifestando de una manera especial. Mis hermanos testificarán de tu gracia, de tu favor, Señor. Y gracias por colocar en nosotros este sentido por esta palabra. Gracias te doy, Dios. Toda la gloria y la honra para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Ahora te doy alguien diferente al que normalmente usted saluda y con el que normalmente usted comparte, denle un abrazo. Alguien diferente, alguien con el que usted quizás